Esta conferencia comenzará a grabarse. Buena tarde para todos los que están comenzando a ingresar. Les recomendamos, por favor, durante la charla mantener sus micrófonos cerrados. Les damos la bienvenida a esta celebración. Es para mí muy placentero darles la bienvenida a nuestras invitadas especiales y a todos los asistentes a este evento académico en conmemoración de los 85 años de la asociación. La ANEC tiene como objetivo defender los intereses sociolaborales de las enfermeras, buscando siempre condiciones dignas de trabajo para la profesión. En este contexto, el día de hoy se hablará sobre ANEC y la defensa de los derechos laborales, para lo cual nos acompaña Cecilia Vargas. Ella es especialista en auditoría en salud, egresada de la Universidad Nacional, especialista en cuidado intensivo pediátrico, fiscal nacional de la ANEC, presidente de la Organización Colegial de Enfermería, integrante de la mesa del Consejo Ejecutivo de la Mesa Sectorial del SENA por delegación de la CUT, secretaria técnica por los trabajadores en la mesa del sector salud a nivel nacional y asesora de negociación del distrito en la actualidad. Entonces, bienvenida Cecilia, adelante. Cecilia. Espérate que ya te llamo. Buenas tardes. Creo que el orden era Esperanza, Margarita y yo. Pero bueno, ya, porque es cronológicamente la historia. Entonces yo voy a hacer referencia a la historia del 2000 al 2020, que es en la época en que yo ingresé a la ANEC, porque yo estuve afiliada en un tiempo, pero yo me retiré. Entonces no sé si ustedes cambian el orden y empieza Esperanza. Sí, es mejor que inicies en orden cronológico. Sí, gracias. Muchas gracias por la observación. Vale, bueno, entonces hago la presentación de Esperanza Morales Correa, enfermera de la Universidad Nacional de Colombia, egresada en el año 1981, trabajadora del Instituto de Seguros Sociales en el área de pediatría y riesgos profesionales. Su trayectoria gremial y sindical en el desempeño como líder social y sindical de la Asociación Nacional de Enfermeras de Colombia, ANEC, desde el año 1981, y en la Junta Directiva Nacional y Junta Directiva Seccional. Miembro de la Junta Directiva del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Seguridad Social, Sintra Seguridad Social, en 2002 al 2006, presidenta del Consejo Técnico Nacional de Enfermería en 2008 a 2010, en la Central Unitaria de Trabajadores CUT, delegada de la ANEC en los departamentos de Seguridad Social, Mujer y Género. Internacionalmente, miembro del Comité Ejecutivo de la Federación Panamericana de Profesionales de Enfermería, FEPEN, en año 1990-1994.
Bienvenida, Esperanza. Listo, Natalia, ¿me escuchan? Sí. Buenas tardes, mis agradecimientos a la seccional Cundinamarca y a la Junta Directiva Nacional de la ANEC. Saludar a mis compañeras de lucha que están en sus territorios y a las nuevas generaciones, para quienes deseo con esta intervención que les resulte un poco motivante para que se vinculen a las actividades de la organización y en su participación social como ciudadanas. Y bueno, mi abrazo para Margarita y Cecilia como socias para esta jornada del día de hoy. En primer lugar, reseñar el carácter sociolaboral que se dio en 1935 para la creación de la Asociación Nacional de Enfermeras de Colombia. 80 enfermeras visitadoras, puericultoras y salubristas vieron amenazadas sus puestos de trabajo por una decisión del Ministerio de lo que se llamaba la Dirección de Higiene Municipal de Bogotá, quien pretendió reemplazarlas por una comunidad de religiosas extranjeras, hecho que estas mujeres, estas 80 mujeres, confrontaron creando la primera organización de mujeres para defender el derecho al trabajo. Así nace la ANEC. Reconocemos en ella su visión y agradecemos porque este hito nos permite estar aquí después de 85 años. Otro elemento para aportar en el contexto es quién estaba gobernando en esa época. El presidente López Pumarejo, con su revolución en marcha. Él tuvo 2 periodos, de 1934 hasta 1945, y en esos periodos logró la consolidación del sindicalismo, codificando las relaciones obrero-patronales, el derecho a la huelga, no por su bondad, sino por la presión de las huelgas de los trabajadores portuarios, los bananeros y las textileras. En segundo lugar, incorporar algunas premisas que han servido de marco para el accionar sociolaboral de la ANEC. Como organización social, gremial, científica y sindical, hemos representado al gremio de forma continua y garantizando intereses de carácter laboral, promoviendo el ejercicio de ciudadanía crítica y consciente, y también como otro elemento es considerar que estas organizaciones son parte de la expresión democrática y necesarias para la transformación de la sociedad. Su existencia está consagrada constitucionalmente en el artículo 38 de libertad de asociación y en el artículo 39, derecho de los empleadores y de los trabajadores. Se estigmatizan las organizaciones de trabajadores como las nuestras, pero nunca se estigmatiza a la ANDI, que es también un sindicato. Lo único es que es de empresarios. El trabajo de enfermería es una categoría social y corresponde a esa división social en el sector salud como una fuerza de trabajo que tiene inmersa relaciones de poder, relaciones obrero-patronales y de carácter individual y colectivas. Tiene para su gestión un marco legal regulado a nivel internacional mediante los convenios y recomendaciones de la OIT, y en el orden nacional a través del Código Sustantivo del Trabajo, que en 2015 se expidió el Decreto Único del Trabajo, que recoge todas las normas relativas al tema del sector trabajo. En tercer lugar, tratar de recoger en forma sucinta algunas de las realizaciones de la ANEC en el área sociolaboral. Para ello, miremos algunas apuestas organizativas de unidad desde ese momento que inició la ANEC su actividad sindical.
Recordemos, ayer nos la mencionaron, FEDEPROCOL, y vuelvo a retomarla, que era la Federación de Sindicatos de Profesionales de Colombia, como una experiencia intersindical en el año 67, que nos permitió en unidad de acción presentar un primer pliego de peticiones de carácter nacional en el Instituto Colombiano de Seguros Sociales. Y muy importante, la participación activa de todos los trabajadores del Seguro Social en la huelga del año de 1976, con logros en materia de estabilidad laboral y posteriormente logrando un régimen especial para los funcionarios de la Seguridad Social. Llamo la atención también sobre Pentrasalud en 1984, 27 sindicales y cerca de 40.000 trabajadores de las organizaciones ANEC, ASDOAS, ASMEDAS, SINDES y los sindicatos sectoriales más grandes de la época, entre los que estaba Sintraís. Esta fuerza de trabajo del sector salud, recordemos que se concentraba principalmente en el Instituto de Seguros Sociales y en los hospitales públicos del país, porque en aquel entonces teníamos un sistema nacional de seguridad, un sistema nacional de salud que fue cambiado por la ley 100 de 1993. Allí también tuvimos que ver debates para prepararnos a esas reformas de carácter laboral que terminaron siendo la reforma de la ley 50 del año 90 y el sistema general de participaciones en el 2001. Hago mención también al Movimiento Nacional por la Salud, que en el 2001 tuvimos oportunidad de participar con ellos en acciones concretas como los campamentos humanitarios, el juicio ético y político por el paseo de la muerte cuando empezamos los desarrollos de Ley 100. Presentamos propuestas de alianza con la sociedad civil para un modelo nuevo de salud. Siempre estuvimos en esta época en la salvaguardia y protección de la salud y seguridad social para la población colombiana a través de intervenciones en la comunidad. También trabajábamos mucho la parte comunitaria y, por supuesto, los escenarios políticos. En esa confrontación de escenarios políticos abordamos muchos temas de carácter social y gremial. Menciono algunos. Frente a los cambios del sistema de salud, nos opusimos a las reformas de la seguridad social con la claridad meridiana que los procesos de modernización, reestructuración y excisión eran un camino expedito para las liquidaciones infames de la red pública hospitalaria y de la seguridad social integral y estatal en el país. Otra de las acciones fue el debate, ya un debate más concreto para el gremio, que fue el de las competencias profesionales versus las competencias laborales y esos sistemas nacional de educación terciaria, que hoy mismo, en este momento, estamos a portas de hacer la revisión de la clasificación internacional única de ocupaciones en esta actualidad. Todos estos hechos se retrotraen de la historia, desde los trabajos que se hacían con el servicio, con el SENA, y pues que hoy sabemos que muchas de las acciones tienen sus efectos en estos momentos que seguramente la colega Cecilia nos aportará. Defendimos nuestra autonomía profesional, esto para señalar el año 2001 cuando se habló de un proyecto de empleabilidad donde se pretendía que los profesionales médicos
o nosotras, las enfermeras, estuviéramos bajo la tutela de los médicos, tema al que nos opusimos en unidad de acción con las otras profesiones. También coayudamos a acciones de cumplimiento y a la derogatoria del proceso de recertificación profesional, porque como lo asumía el gobierno, era un nuevo negocio para el sector salud. Pedíamos que esta recertificación fuera compartida, que fuera compartida con los trabajadores, el gobierno y con los dueños de las empresas de la salud. En ese marco también señalamos que hicimos unos trabajos desde 1998, más o menos, cuando empiezan los desarrollos de la ley, cuando a través del Consejo Técnico Nacional de Enfermería se abordaron temas específicos para el ejercicio profesional. En materia de lo que es nuestra estructura administrativa, la ANEC tiene su Asamblea Nacional de Delegados como máximo órgano de decisión, y los congresos de ANEC también, conjuntamente con el ordenamiento estatutario. En esos marcos hemos debatido esas propuestas de reformas de salud, de reformas laborales o aspectos que implican a la profesión. Todas estas propuestas, incluidas quizá una que señalaba la unidad de un sindicato único, nosotros pues estuvimos frente a esto, pero siempre quisimos mantener la identidad como organización, una identidad histórica y patrimonial. Reitero que ese es el espacio legítimo que tienen todas las decisiones que se toman en la organización. Otro elemento para aportar es nuestra participación en la Central Unitaria de Trabajadores CUT. Ya señalábamos que he hecho parte de los departamentos de Seguridad Social, de Mujer, Juventud, Género, donde hemos podido representar a nuestro colectivo. Asimismo, hemos sido delegadas ante el Consejo Nacional de Salud y Seguridad Social. Participamos con las convocatorias, particularmente de movilización, y hablo de la del 1 de mayo porque es un elemento de identidad de la clase trabajadora, a la cual invitamos a todas las colegas de que nos sintamos verdaderamente trabajadoras y no con de pronto ese mote de profesionales con condiciones precarias de trabajo. Hacemos un desarrollo en materia de no a la violencia contra la mujer, el respeto de identidad de géneros, y en estas tareas nuestras seccionales siempre han tomado los lineamientos de carácter nacional para también visibilizarse en los territorios. Ningún logro de nuestras organizaciones es regalado, es producto de las luchas. Otro elemento para compartir es la exigibilidad de derechos laborales. Quiero señalar aquí que la ANEC ha hecho uso responsable de la garantía de los permisos sindicales, transitorios y permanentes, que las instituciones públicas y privadas conceden a los miembros de junta directiva seccionales y nacionales y afiliados, por supuesto, de la organización, todos ellos para que podamos cumplir con la función que le corresponde a la organización. También está esa garantía y fuero sindical que nos corresponde defender, más generalmente cuando se hacen acciones de movilización y huelga, que es cuando los empleadores pretenden
prescindir de los servicios de las colegas. Decimos, aquí están los fueros sindicales, los hemos defendido claramente y con contundencia para miembros de nuestras directivas seccionales y afiliados. Obviamente, estos son procesos que tienen que ser llevados hasta un juez laboral, que a veces toman tiempo, pero que ahí hemos estado. Y en último lugar, tenemos el tema de las negociaciones colectivas, que también es un derecho que tenemos como trabajadoras, donde definimos acuerdos y normas para regir y regular las relaciones recíprocas entre empleadores y trabajadores. ANEC tiene unos históricos, voy a mencionar la del Hospital Infantil Lorencita de Villegas de Santos. Tuvimos negociación allí. Recordemos que esta institución fue liquidada más o menos en los años 90 y fue vendida a la Fundación Universitaria Ciencias de la Salud en el año 2004. La Clínica Marley, una negociación que está vigente, que ya les participará nuestra colega Cecilia. La de la FUCS, menciono esta porque allí se dio un cambio de nuestra convención por desconocimiento y a veces porque pueden más los poderes de convicción del empleador sobre las enfermeras para que entreguen sus derechos. Y allí una convención se cambió por un pacto colectivo, que no es un elemento que reemplace en ninguna medida lo que puede contener una convención. En los hospitales públicos y departamentales a nivel nacional, pues hablaremos de ellas más adelante, de lo que está pasando en estos sectores. Me refiero particularmente a la negociación del ICS, una cobertura para 40,000 trabajadores, oficiales y funcionarios de la seguridad social, donde concurríamos 11 sindicatos, trabajadores de base y profesionales. Logramos negociar aspectos salariales importantes, primas extralegales, aspectos de subsidios familiares directos, no teníamos caja de compensación. Teníamos guarderías donde llevábamos nuestros hijos, mientras el trabajador, particularmente me beneficié de estos servicios. Teníamos estabilidad laboral y estaban normatizados los descansos en la jornada laboral. Se concedían auxilios para la organización, auxilios que eran importantes y que la ANEC solidariamente los compartía con todas las socias que estaban afiliadas a la ANEC, independientemente de que fueran socias del instituto. Se distribuían estos recursos para las seccionales, donde podíamos hacer actividades de capacitación, podíamos participar en nuestros congresos. Son como algunos ejemplos de los logros que tuvimos a través de una convención colectiva, que la defendimos hasta el final, hasta que se liquidó el Instituto de Seguro Social, y después de cerca de 12 años de puja, logramos que la mayoría de los trabajadores que eran de la planta del instituto salieran jubilados con las condiciones convencionales, particularmente que nos jubilábamos 5 años antes que en el modelo pensional normal. Bueno, esto fue una lucha y quiero hablar también de un pacto que se suscribió con los sindicatos, que fue el Pacto por el Fortalecimiento Sindical del ISS. Allí jugó un papel protagónico la compañera Beatriz Carballo en esa negociación, que fue quizás el último punto donde
nos sostuvimos y no entregamos nuestra convención. Y con todo eso, a pesar de que no lográbamos aportar nuevas conquistas, logramos una prima profesional del 10% para las enfermeras, porque esa prima solamente estaba concedida para los médicos. Y quiero referirme... Esperanza, sí. te quedan 5 minutos. Perfecto, gracias Natalia. Quiero referirme particularmente al proceso de reestructuración y excisión y marchitamiento que tuvo el IS a partir del 2001, apoyándose en las facultades extraordinarias otorgadas por la mayoría parlamentaria. Se reestructura el Seguro Social. Tenemos una historia larga de un parlamento que logra concitar mayorías absolutas para hacer lo que se desea, nada diferente de lo que está pasando hoy día. Los líderes sindicales fuimos trasladados mediante resoluciones por la presión de negociar esos derechos convencionales. También se hicieron presiones para retiros voluntarios de nuestros enfermeros y enfermeras. Y aquí bien importante que las enfermeras los trabajadores tengamos claro qué es una convención colectiva y qué es un derecho fundamental, ese trabajo digno y decente que teníamos en el Seguro Social. Recordemos que se impuso una sanción al Seguro Social por parte de la Superintendencia de Salud, que en ese entonces era una enfermera. 5 años de sanción para no poder vincular ni afiliar usuarios a esa EPS, porque el propósito era marchitarla. Por eso digo que el opresor no sería tan fuerte si no tuviese cómplices dentro de los propios oprimidos. Esto lo dice Simone de Beauvoir. Se dio la selección adversa. El Seguro Social se quedó con las personas de mayor edad y más enfermas. Y a pesar de eso sobrevivíamos. Las clínicas y los dispensarios y equipos de 32 departamentos luego fueron feriados al sector privado. La ANEC, en una acción con las organizaciones homólogas, batallamos contra esta liquidación, pero seguimos manteniendo nuestra lucha por promover un sistema público universal. La pandemia nos dijo, y lo ha dicho mundialmente, se necesitan sistemas de salud fortalecidos. Quiero finalmente decirles que la ANEC es un espacio de formación política privilegiado. En él se comparten opiniones, valores, visiones del mundo, intereses e inquietudes con el fin de planificar las estrategias para lograr objetivos y metas en beneficio del gremio y de la población en general. Muchas gracias. Gracias. Esperanza nos acaba de compartir algunas de las tareas desarrolladas por ANEC en las últimas décadas. Ahora le damos la palabra a Cecilia Vargas para recordar. Ella es enfermera egresada de la Universidad Nacional, especialista en auditoría en salud, cuidado intensivo pediátrico, fiscal nacional de ANEC, presidenta de la OCE, integrante de la mesa del Consejo Ejecutivo de la Mesa Sectorial del SENA por delegación de la CUT, secretaria técnica por los trabajadores en la mesa del sector salud a nivel nacional y asesora de negociación del distrito en la actualidad. Bienvenida. Cecilia. No
Cecilia, tienes el micrófono cerrado. Se volvió a cerrar, no sé qué pasó. Pero ya te estamos escuchando. Ah, ya me están escuchando. Sí, ahora sí. Estando allá. Buenas tardes. Quiero agradecerle a la ANEC Cundinamarca, a Edilma, a Gilma, a todas las colegas que organizaron este acto en conmemoración de los 85 años de la Asociación Nacional de Enfermeras de Colombia. Esperanza hace todo un contexto de cómo nace y las tareas que se han venido realizando. Yo quiero plantear, yo ingreso a la ANEC, yo ingresé a la ANEC en 1976, 77, cuando salgo de la Universidad Nacional, no me van a calcular la edad, ingreso a la ANEC en el Meta, pero posterior a eso no sigo con la ANEC y vuelvo a la ANEC en el año 2008. Pero siempre a través de mi vida y de mi vida sindical he tenido contacto con la ANEC. Por eso me voy a referir yo ingreso a la ANEC en el año 2008, ingreso a la seccional Cundinamarca y en la Asamblea Nacional fui nombrada secretaria de la Junta Directiva Nacional y miembro del Consejo Técnico de esa época, conjuntamente con Alba Lucía Ramírez, quien era la presidente del Consejo Técnico en esa época. Siguiente. Siguiente, por favor. Estaba hablando, Esperanza habló de la época, y esto toca contextuarlo en el desarrollo del modelo neoliberal. En el año en el 1990, con la ley 10, se empieza a preparar la salud en Colombia para el ingreso del modelo neoliberal. Luego aparece la ley, la ley 100, y toda esta andanada de normas que a nivel internacional le exigen a los países que imponen este modelo, le exigen adecuar toda su normatividad para poder operar dentro de la universalización y dentro de romper los límites y las fronteras, etcétera, etcétera, y la universalización de toda el modelo económico. Entonces, eso lleva a unas consecuencias en el país que Esperanza las plantea, pero yo las retrotraigo aquí en el año 2000, del año 2000 al 2009, que es cuando aparecen la ley 100, aparece en el 93, y empiezan esos 7 años de adecuación al modelo. ¿Qué consecuencias trajo? Una liquidación, supresión y reestructuración del sector de salud con desaparición de instituciones. Hospitales públicos, desaparecen 76 hospitales públicos, con eso se llevan 25.664 cargos de trabajadores, y entre ellos también enfermeras. Desaparece la EPS, Caja Nacional y Caprecon, con el cierre de estas dos instituciones que lleva a liquidar 7.500 trabajadores. El Seguro Social, donde aparece una reestructuración, luego una liquidación. En el año 1993 aparece el decreto, un decreto que reestructura, unos decretos que reestructuran todas 60 entidades del Estado, entre esas estaba el Seguro Social, y lo empiezan a adecuar para su marchitamiento. Luego aparece un plan de retiros voluntario que lleva a la liquidación y una contratación civil en lo que queda, que lleva más o menos a la liquidación de 12.000 trabajadores de lo que es el Seguro Social. Y como lo hablaba Esperanza, la ANEC tuvo una muy
muy fuerte relación y un gran desarrollo con la vinculación de las enfermeras del Seguro Social a la ANEC, donde la negociación reportaba muchas cosas positivas para los trabajadores del Seguro Social, las enfermeras, porque allá habían 20 sindicatos, habían muchas organizaciones y había una que congregaba a todos, y allí las negociaciones se hacían para todos los sectores de todos estos sindicatos y lograron muy buenos desarrollos en este sentido. Luego aparece, en la decisión aparecen las heces, es decir, aparece lo que es la aplicación de la ley 100, y el Seguro Social es escindido y quedan una parte de unos trabajadores aquí, las heces, que son de carácter privado, donde la contratación básicamente se hacía empezó a ser tercerizada, y allí hubo una liquidación de 26.000 trabajadores en total del Seguro Social, con un total de 119 instituciones liquidadas y 60.000 trabajadores a la calle, dentro de eso un gran número de enfermeras, pero en este momento nosotros no tenemos claridad de cuántas enfermeras y cuántos trabajadores, cuántas enfermeras y cuántos auxiliares del personal de enfermería salieron. Siguiente. Siguiente, por favor. ¿Qué consecuencias trae este modelo? Porque es que uno también tiene que hablar de eso. Entonces, esto trajo la flexibilización de los contratos de trabajo, donde hubo miles de formas de sociedad anónima, las SAS, las bolsas de empleo, las empresas temporales, los contratos sindicales, la OPS, las ODS, los contratos de asociación como una propuesta de proyectos de ley, la creación de un nuevo grupo de servidores de salud, lo que implicaba, y con todo lo que esto implica, la aparición de la ley 1164, que cambia la connotación del trabajador a talento humano, de recurso humano a talento humano, cambiando con esto la connotación de lo que es la relación laboral, porque aquí se convierten son relaciones de tipo comercial. Revisiones en el Código del Trabajo, renegociación de las convenciones, porque en muchas se lograron, como lo expresaba Esperanza, en la del Seguro Social se mantuvo, incluso hasta hace poquito, Gilma, que también es del Seguro Social, pensionada del Seguro Social, ella nos contaba que acaban de salir unos fallos donde algunos de los trabajadores que no lo reconocieron como trabajadores de la seguridad social, les acaban de reconocer la pensión por el Seguro Social, por la convención, es decir, que todavía en este momento se está aplicando esa convención. Cambios en los procesos de contratación, aumento de las jornadas, mientras las teníamos en el sector público 44 horas, en el sector privado 48, aquí suben a 240 horas mes, hacia rajatabla e incluso más. Una nueva modalidad de vinculación que desregulariza la relación obrero-patronal y la convierte en una relación de comercio, protegiendo, básicamente desprotegiendo a quien vende su fuerza de trabajo, porque para eso es el Código Sustantivo del Trabajo y el derecho laboral. Desaparecen los conceptos de contratación laboral y derecho de asociación, creándose un léxico, porque todo ahora se crea, cuando cambia todo, también acomoda el léxico, y nosotros las enfermeras, y yo creo que hay que hacer la crítica y la autocrítica, somos especialistas en recoger todo ese lenguaje y comportarnos en ese criterio. Entonces nosotros a nivel de la organización siempre hemos replicado de que ese no es el lenguaje, porque ese es el lenguaje neoliberal, y nos desnaturaliza la vinculación laboral, el mismo criterio de concepción del cuidado, y se convierte esto en una relación comercial que básicamente lleva a la precarización de las condiciones de trabajo y a la deserción de muchos profesionales de enfermería, que eso se ve en la actualidad. Esta situación se da en todos los ámbitos donde hay trabajadores de salud, específicamente en lo general y en lo específico donde hay profesionales de enfermería. Siguiente. Siguiente, por favor.
yo básicamente tomé algunos de los objetivos, fines y funciones de la ANEC para hacer esta presentación. En el primero, propender y defender mejores condiciones de trabajo. Nosotros ahí tenemos que ver las negociaciones en el sector público y en el sector privado. Esperanza habla de las relaciones hasta cierta época y mencionó algunas. En la actualidad, con toda la precariedad que existe, con toda la deserción, con todo el problema que existe a nivel de los trabajadores del sector salud y mucho más en enfermería, porque somos más dispersos y no tenemos ese arraigado, ese principio de defensa de nuestras organizaciones, hemos adelantado en cumplimiento de nuestras funciones, negociaciones en el sector público y privado, específicamente en Popayán. Hay que saludar a los compañeros de la seccional del Cauca que mantienen la negociación en el hospital, en el Valle también, en Bolívar, que a pesar de que el mismo modelo desmanteló la red pública, hemos mantenido una negociación a través de los intermediarios y de Conecta, que es el que maneja ya el hospital universitario y que tiene todas las enfermeras. Logramos meter una negociación que en este momento la estamos discutiendo, pues la pandemia nos trancó, pero hemos logrado llevar esa negociación en Boyacá, también en el hospital San Rafael y en Sogamoso. Las compañeras se han peleado la situación en el San Rafael. Crecimos en afiliación por estas negociaciones. En Antioquia, que revivieron una negociación porque una institución, no recuerdo el hospital de allí, en razón de la acreditación, les exigió que tenían que revivir la negociación y eso la estaban siguiendo en el Distrito Capital, que es donde hemos venido negociando desde el año 2015-2016. Las negociaciones en el sector privado, la negociación nacional y la negociación del sector privado, que para nosotros es la Marley, que hemos tenido unas situaciones muy complicadas, supremamente complicadas, porque allí nos obligaron, nos arrinconaron y nos obligaron a renegociar una convención muy buena y nosotros pues presionadas también por el mantenimiento de la estabilidad y el trabajo de las compañeras que inicialmente tenían un número muy significativo y que a la fecha tenemos 4, hemos logrado mantener esta negociación, pero ha sido muy difícil porque las colegas son muy vulnerables a la presión de la empresa y el miedo no les permite actuar. Aquí tenemos unas fotos donde en la de arriba estamos firmando la negociación del año 2017 y abajo estamos en un plantón por la negociación del año 2019. Siguiente. Participar en definiciones de políticas. Hemos participado en la discusión de la 1164, de eso hay escritos. La ANEC participó en la coadyuvanza para determinar la inconstitucionalidad de la recertificación. Como miembros del Consejo Técnico del año 2018, somos coautores del documento Enfermería, Disciplina Social y Profesional y Profesión Liberal, Desarrollo de las Competencias. Eso fue una gran lucha de 4 años, 4 o 6 años. Alba Lucía, que está aquí, puede recordarlo, donde nos querían obligar que las competencias nuestras fueran determinadas por el modelo del SENA y les tocó, y nosotros estuvimos en una persistencia conjuntamente con todas las organizaciones de enfermería, logramos que eso no se diera. Participación en la discusión del modelo MIAS y cómo la profesión es desmantelada y desconocida en la aplicación de este modelo. Participación en la discusión de las implementaciones del modelo de salud rural y los acuerdos de paz, participación en diversas audiencias, exponiendo las condiciones de trabajo y problemática de enfermería, presentando propuestas en el área de trabajo decente, de educación, de tercerización en el modelo de educación, en salud, en los acuerdos de paz, en toda una serie de audiencias que se hicieron. Participación en la construcción de la ley 1616 de salud mental, donde logramos, y eso es un trabajo que Esperanza Morales, hay que reconocerle, se dedicó
participó y logramos quedar en el Consejo Nacional de Salud Mental, tanto nacional como territoriales. Es un trabajo que ella ha venido liderando. Participación en la discusión y construcción de las rutas, en algunas rutas, porque en las que nos dejaron, en algunas rutas de atención donde fijamos nuestra posición, participación en las diferentes actividades y movilizaciones de los trabajadores de la salud y en la Central Unitaria de Trabajadores. Ahí hay una serie, una galería de fotos que nos muestra dónde hemos estado. Siguiente. Aquí tenemos el trabajo, el trabajo insigne que podemos mostrar a partir del año 2018, es el Plan Decenal de Enfermería año 2020-2030. Aquí yo tengo una diapositiva donde muestra dónde están los antecedentes, cómo fue la metodología, cuáles son las líneas estratégicas y en el marco político y normativo, en los alcances, en los enfoques y en las líneas y en la financiación. Somos la única profesión que logramos, a la luz del Nursing Now y del compromiso del anterior ministro y de la OMS, que dice que declara el año 2020 como el año de la visibilidad de las enfermeras, logramos sacar este plan decenal de enfermería que para nosotros es una herramienta de visibilización y de participación. Y allí, como ANEC, nosotros estuvimos en cabeza de la Secretaría de Gilma y el compromiso que logramos con todas las organizaciones para fortalecerlo. Siguiente. Entonces, aquí tenemos participar en las definiciones. Aquí está el grupo que es en cabeza del Consejo Técnico, que logramos nosotros potencializar y fortalecer y sacar adelante este órgano con participación de todas las organizaciones con un acuerdo nacional, y sacamos nuestro plan decenal de enfermería como una política nacional que yo llamo la atención sobre los 47 compañeros, colegas que están asistiendo, que lo tomemos y que lo estudiemos y lo maciemos para poderlo convertir en una herramienta realmente de visibilidad y de unidad de las enfermeras en Colombia. Siguiente. Aquí procurar la unidad con todos los trabajadores con el fin de enfrentar todas las situaciones y en particular las de enfermería. Entonces nosotros partimos de ¿qué? De una unidad propia del sector. Es decir, en este momento estamos trabajando unitariamente porque la situación nos ha llevado a hacerlo y la pandemia, a pesar de ser una desgracia nacional y del mundo, hoy nos obligó a sentarnos y a discutir y hacer una unidad de acción. Con el sector académico, estamos muy cerca y hemos venido trabajando con ellos. Estamos trabajando en diferentes grupos, el grupo de monitoreo, donde la ANEC y las organizaciones de enfermería, porque ahí están todos los logos, pues yo hago resalte porque estoy hablando de la ANEC, están participando en el primer estudio latinoamericano que se hace del monitoreo de las condiciones laborales críticas de los trabajadores en la pandemia, y hay 3 boletines, está pendiente salir otro. Estamos en la gran coalición, donde es un gran movimiento de confluencia para defendernos frente a lo que está pasando, y salud en el paro, y ahí estamos como organización, como ANEC, conjuntamente con las otras organizaciones. Siguiente. ¿Qué debemos trabajar? Yo digo que aquí nosotros, y esta es una diapositiva que yo uso en todas partes, no importando en qué evento o qué organización estemos hablando, nosotros debemos trabajar por una profesión empoderada en el ámbito de la política nacional, liderando los planteamientos en lo económico, en la salud, en el trabajo y en la educación. Yo hago este llamado porque nosotros somos muy dados a hablar de nuestro propio desarrollo en la parte disciplinar, pero no lo hemos empatado con el resto, liderando investigaciones que nos sirvan realmente para este desarrollo de los trabajadores en el área de la educación, de las enfermeras en el área de la educación, en el área económica, en el área cultural, en todas las áreas, no solamente en la disciplinar. Una profesión autónoma. Nosotros debemos ser nosotros, y el centro debe ser el cuidado de enfermería, y eso no lo estamos haciendo. Debemos retomarlo. La pandemia ha demostrado que nosotros somos la primera línea de atención y que debemos retomar nuestro cuidado. Y una cosa muy importante, una profesión alrededor de las organizaciones defendiendo el trabajo de los enfermeros digno y decente, que incluya, entre otros asuntos, el Estatuto del Trabajo. En este momento estamos adelantando participaciones
con todos los trabajadores frente al proyecto de ley 010. Y yo llamo la atención a los asistentes para que retomen esto y lo hagan y lo discutan y lo miren, porque nosotros no podemos vivir de la historia. La ANEC siempre ha subsistido y ha tenido años de mucho brillo. En este momento tenemos que tratar de traer esa juventud para que haga el relevo generacional y continúe con nuestra labor, porque eso no se está haciendo. Tenemos dificultades a nivel nacional y esas dificultades alrededor de nuestros 85 años tenemos que superarlas y seguir existiendo. Siguiente. Cecilia, te quedan 5 minutos. No, ya termino con esto. Aquí yo tengo una galería de fotos, pues me faltaron muchas, donde hemos venido participando dentro de la pandemia y dentro de todas las situaciones del paro del 21, del año pasado, de todos estos hemos venido con toda la precariedad, con la masividad que pueda existir en algunos momentos o la ausencia de nuestras colegas que no les gusta salir a movilizarse y es la única posibilidad que tenemos de salir a pelear y a decir aquí estamos y vamos a defender las condiciones laborales, la negociación, el derecho de asociación y las convenciones que existen. Estos son fotos de las últimas movilizaciones que se han hecho alrededor de la ANEC. Siguiente. ¿Y cuál es el principal reto para la enfermería en Colombia? Aquí nos toca consolidar espacios permanentes con todas las esferas del ámbito para cristalizar la efectiva y real participación en la definición de las políticas de salud, trabajo y educación. Si nosotros no potenciamos la unidad, no potenciamos y fortalecemos nuestras organizaciones, colegas, en el marco de los 85 años, entonces estamos condenadas a desaparecer. Es nuestro deber fortalecer nuestras 20 seccionales, atraer mucho más afiliados y ofrecer nueva y remozar la forma de la organización y el mismo quehacer de la organización como tal. Muchas gracias. Gracias. Acá vimos una breve reseña histórica de la ANEC en torno a la defensa de los derechos laborales, los logros alcanzados hasta el momento y la lucha actual. A continuación nos va a hablar Luisa Margarita Castro González, enfermera de la Fundación Universitaria de Ciencias de la Salud. Tiene una maestría en Salud Pública y Desarrollo Social de la Fundación Universitaria del Área Andina. Fue miembro del Comité Institucional de ANEC en el Hospital San Juan de Dios y ha sido delegada de ANEC también. Ha sido negociadora en las convenciones colectivas, fue coordinadora de enfermería en el Hospital San Juan de Dios. Actualmente es docente de enfermería y parte de la junta directiva de la seccional Cundinamarca. También ha sido miembro de la junta directiva de ANEC Cundinamarca en años anteriores. Margarita, bienvenida. Buenas tardes, muchas gracias. Un saludo muy especial a todos y todas las asistentes, a los integrantes y los integrantes de la Junta Directiva Nacional de ANEC, a los integrantes de la Junta Directiva de ANEC Cundinamarca, y pues un placer estar esta tarde con ustedes. Bueno, entonces, hablando del tema hoy voy a referirme al tema de la ANEC y la relación con el Hospital San Juan de Dios de Bogotá. Para todos es conocido como el Hospital San Juan de Dios está pues en este momento atravesando
una situación lucha justamente en el tema de la acción por la cual estamos pasando en este momento, una crisis muy profunda. Tener también en cuenta que la presencia de ANEC en este momento de crisis ha sido muy importante. Entonces, hablar de San Juan de Dios, sabemos que su actual localización en Bogotá, en la localidad de Antonio Nariño, pues acá la estamos viendo, y contar que esta es la tercera sede que ha tenido el Hospital San Juan de Dios. Durante los primeros minutos voy a referir un poquito a la historia y patrimonio de esta entidad, porque eso también da cuenta de la crisis tan profunda por la que estamos pasando en enfermería y todos los trabajadores y trabajadoras de la salud. Entonces, ¿quiénes estamos en este momento aquí en San Juan? Estamos un equipo de trabajo, pues constituido básicamente por enfermeras y algunas auxiliares de enfermería, donde tenemos como muchos eventos y actividades en este momento. Bueno, vamos a hablar un momentico cómo empieza la enfermería en esta institución. Pues en el año de 1876, tras la llegada de las hermanas dominicas de la Presentación, justamente en el pabellón que tenía el nombre de Santo Cristo, pues hoy desaparecido porque en los años 60 lo quitaron para abrir la 10ª por este lugar, ¿cierto? Y además desintegrar todo el complejo San Juan de Dios. También en esta empiezan a formar como el primer grupo de enfermeras, se les decía en el momento, pero eran como auxiliares de enfermería, trabajaban en el lugar interno y tenían pues un horario nocturno de actividad educativa en este lugar. Entonces acá estamos viendo cómo era nuestro lugar. Posteriormente, tenemos hacia los años de 1920 cómo inicia la formación en la Cruz Roja, ¿cierto? La Cruz Roja Nacional. Y estamos viendo el pabellón en el cual se llama el Pabellón San José, que queda en el Hospital San Juan de Dios, para este grupo ya de enfermeras que está haciendo su tránsito a la enfermería a nivel profesional. A la derecha vemos la foto del grupo de jóvenes y de personas de la localidad y trabajadores que hacen una semblanza de esta época de la salud y de la enfermería en Colombia. También aquí estamos recordando cómo hacia los años 40, en la construcción de la sede de la Cruz Roja, que inicialmente se llamó Clínica Santa Clara, que hoy tenemos como la oficina la oficina no, sino sí, la oficina de los voluntarios, pero también todo el hospital que era dedicado al tema de la tuberculosis, ¿cierto? Entonces, entre las damas célebres que tuvimos en este momento, pues a Lorencita Villegas de Santos, lo que se denominaron las damas amarillas. Ya posteriormente, entonces ya empieza la escuela que conocemos hoy día como la Escuela de Auxiliares de Enfermería del Materno Infantil, que se llama la Escuela de Enfermería Concepción Villaveses de Acosta, donde funcionó en el pabellón San Roque, y también allí se inicia bajo la mirada de las hermanas agustinianas y hermanas dominicas de la Presentación y la formación de camilleros y algunos auxiliares de enfermería hombres. Ya pues posteriormente vemos la formación hacia los años 20 ya de la enfermería a nivel profesional, y pues de allí salieron varias escuelas como la de la Universidad Nacional, hoy Universidad Nacional, celebrando sus 100 años de inicio. Estamos hablando de 1920. Igualmente hablamos la Cruz Roja, la Javeriana, la Fundación Universitaria de Ciencias de la Salud, y entre otras, ¿cierto? Aquí pues hago el reconocimiento a nuestra enfermera muy luchadora desde el Hospital San Juan, Janet Damián Rodríguez, está pues en la foto, en la fecha del tema de su graduación. Hablando de San Juan, estamos hablando hacia los años 60, cuando empieza una crisis en el sector salud y especialmente el Hospital San Juan de Dios de Bogotá. Se da para este momento pues todo el tema en inicio de mostrar cómo la corrupción a través de la parte de manejo de dineros de voluntades, pero también el manejo de la situación de salud de todo Colombia. Posteriormente, entonces ya
tenemos los años 60, 70, y el hospital pasa por una crisis muy profunda, motivo por el cual resulta que el presidente del momento lo declara y llega a formar una fundación privada. El Hospital San Juan de Dios ya llevaba 420 años al servicio de la salud de Colombia y de Latinoamérica. Sin embargo, con este tema, pues se privatiza el tema del Hospital San Juan de Dios a través de esta fundación. Ya se voy a abrir ya otro momento donde se han perdido muchas de las condiciones laborales, pero también empiezan a marchitarse el hospital, a cerrar servicios, después de tener un auge a nivel internacional por muchos programas, por muchos proyectos, por muchas prácticas dentro del hospital y especialmente con el personal de enfermería. Ya hacia los años 90, con la ley 100, pues se ve cómo se arrasa porque está atendiendo a la población más necesitada de Bogotá, a las personas que están en extrema pobreza, pero también a quienes lo necesiten. Sí, no era exclusivamente de este grupo de personas. El Hospital San Juan de Dios, con su grupo de enfermeras, también se ve involucrado junto a los trabajadores y trabajadoras de las diferentes áreas en una crisis económica hacia el año 98. ¿Por qué? Dejan, a pesar de que todos al día de hoy, 28 de octubre de 2020, todos tenemos un contrato a término indefinido firmado desde el mismo momento que llegamos al hospital. Sin embargo, en el año 98 se deja a la deriva. Al dejarlo a la deriva, pues vemos que hay una amenaza hacia el año 2000 por la actual administración tanto nacional como la del distrito, la de la alcaldía mayor. La amenaza consistía en que pues ya iba a desaparecer, en que ya la parte inmobiliaria y otros servicios privados iban pues a estar en este gran territorio, pues se cuenta con 25 hectáreas en el lugar donde se está hoy día, que ya lo vimos en la localidad de Antonio Nariño, dejan de pagarle a todos los trabajadores y pues empieza la profunda crisis. Se retiran todos los servicios del hospital hacia el año 99-2000, ya pues queda a cargo de los trabajadores del hospital, todos los servicios abiertos, urgencias, UCI, todo el tema de la unidad de cuidados intensivos y pues pidiéndole a la comunidad, a la población, la ayuda para seguir sosteniendo este centro de salud en Bogotá. Vemos la amenaza de que el hospital va a desaparecer, motivo por el cual un grupo de enfermeras nos movilizamos con la ayuda, obviamente, de la Asociación Nacional de Enfermeras de Colombia, pues desde el año 96 ya el 92% de las mujeres y hombres trabajadores como enfermeros y enfermeras de San Juan, ya estábamos en la ANE todos, y además de tener la tarjeta profesional, empezamos a mirar qué se hacía para fortalecer el hospital, para hacer un cerco y hacer algo para que no tumbaran sus edificios y empezar allí a funcionar otra serie de cosas privadas desde la economía de Bogotá. Entonces, en ese momento, pues hemos planteado cómo hacer algo que a través del distrito, nos decían el hospital es de orden nacional, en el Consejo de Bogotá no es suficiente. Vamos luego, entonces nos movilizamos hacia el Congreso de la República. Allí en el Congreso hablamos, contamos por la situación que está pasando, necesario blindarlo, protegerlo, motivo por el cual desde el año 99 hasta finales del año 2001 se logró que algunas senadoras y representantes a la Cámara estuviesen allí en el tema de la importancia que tiene para Colombia y Latinoamérica el Hospital San Juan. Entonces, ya finalizando el año 2001, sale después de la primera y segunda vueltas en Cámara, Senado y la plenaria, el tema de que hay que proteger al San Juan. Se hace un proyecto de ley que va al presidente Pastrana, Andrés Pastrana Arango, que era el presidente del momento, él lo declaró inexequible, motivo por el cual fue llevado a la Corte Constitucional. La Corte lo examina y dice no, por el contrario, ya hacia noviembre del año 2001 dice no, le agregó más elementos porque San Juan con todo su equipo de trabajadores y trabajadoras sí debe protegerse con una ley. Y ya para el 27 de febrero del 2002, entonces se declara en monumentos nacionales al Hospital San Juan de Dios, al Instituto Materno Infantil, y se adoptan algunas medidas para declarar patrimonio cultural material e inmaterial al Hospital San Juan de Dios.
¿Por qué? Por esos grandes aportes que hombres y mujeres durante estos 4 siglos y medio tuvieron presencia y actividades dentro de San Juan. 4 cosas importantes nos dice esta ley, que es muy corta, pero muy concreta. Entonces, uno, declara monumento a estos hospitales. Segundo, nos dice que la parte de patrimonio pues debe cubrir tanto al materno, al San Juan y al Instituto de Inmunología que estaba presente allí. El siguiente artículo nos dice cómo el Departamento de Planeación Nacional, el Ministerio de Educación y el Ministerio de Salud tienen que mirar esa valiosa contribución del hospital. Por lo tanto, ellos se constituyen en los proveedores y en cómo ir a hacer como el lineamiento para que el hospital continúe. En el siguiente artículo también nombra una junta de conservación. Entonces, en esa junta está nacional, departamental y distrital. Entonces, ellos tienen que hacer un PEM, que es un plan especial de manejo y protección. ¿Por qué? Porque no solo se piensa en el hospital como los edificios, sino todo lo que allí contiene, las personas que trabajan, pero también a las personas que se atienden. ¿Qué de otra cosa nos dice esta ley? Entonces, ya nos dijo que es un patrimonio material e inmaterial desde la cultura, que te debe hacer la atención directa a todas las personas, incluyendo a las que no están vinculadas en ninguno de los regímenes que están en la ley 100. También le da esa prepotencia y esa preponderancia en el tema de la investigación, de la investigación en salud. El hospital universitario, pues por su, justamente está haciendo todo el tema educativo. Entonces, esos 4 aspectos son los que quedan determinados en esta ley. Motivo por el cual, entonces, empezamos un tránsito por las diferentes entidades, acompañados desde la ANEC. Motivo, estamos acá, Congreso de la República, dando a conocer de que la ley no se está cumpliendo, que las comunidades no están recibiendo su cuidado, pero que tampoco los trabajadores hemos tenido el pago oportuno. También lo hacemos a nivel del distrito. Tenemos en cuenta el hospital en sus 456 años, que justo los cumplió hace 8 días. Según las crónicas, el hospital inició en esta ciudad de Bogotá en el 21 de octubre de 1564. O sea, hace 8 días cumplió sus 456 primeros años. Y nosotros como equipo de enfermería, acompañados con ANE y con una serie de medidas y de parte constitutiva que nos da nuestro director del hospital, entonces estamos preservando este patrimonio cultural de los colombianos. Entonces, para esta recuperación social de la memoria del hospital, desde la enfermería, y eso es lo que quiero aquí caer en cuenta, también tenemos acciones, no solamente desde lo que nos dice la ley, desde la enseñanza, desde la investigación, sino también el del acompañamiento a las comunidades. Aquí las comunidades son parte vital en este proceso de reclamación, no solamente de nuestras acreencias laborales, sino también del hospital para que funcione para lo que fue creado. Entonces acá hemos hecho elementos pues motivados por esta ley 735 de patrimonio, cómo reconocemos en este túnel del tiempo los 450 años que tiene el Hospital San Juan a través de los diferentes personajes que aquí estuvieron presentes. De igual manera, hacemos recorridos patrimoniales para visibilizar el tema, dando cumplimiento a la ley. Esta foto de la derecha es del recorrido patrimonial que hicimos hace 8 días con personas de la comunidad, del Instituto de Patrimonio y estudiantes del área andina que invitamos y allí estuvieron. Y también pues, con la formación de museo que allí teníamos. También se hicieron jornadas de atención médica ya en plena crisis. Conseguíamos el crudo de Castilla para prender la planta y poder atender y recibir los domingos a las personas que necesitaban del servicio de salud. Entonces ahí en las fotos vemos cómo las personas llegaban, cómo se les brindaba la educación en salud y cómo participaban activamente dentro del hospital. Y esos son el grupo de personas, estudiantes de medicina y de enfermería, tanto de la Universidad Nacional como de otras universidades, en justamente la atención a las personas. Haciendo el cumplimiento a esta ley, para el 2015 la alcaldía del momento se unió pues a cumplir lo que dice el PEM, que es la protección del patrimonio, y la torre de urgencias la dejan así no la entregan el 31 de diciembre del 2015.
y la participación con que llega la ciudadanía. Entonces acá tenemos cómo se hicieron jornadas dentro del hospital, desde la parte cultural, con jóvenes y adultos, enfermeras y muchos personajes de la televisión, de la farándula, comprometidos con el tema de la salud. Siempre que hablamos del San Juan de la Salud, estamos hablando de la calidad de vida y salud. Muchos de los reconocimientos que han dado, la Cruz de Boyacá, el reconocimiento de cuando fue creado el hospital en 1564, órdenes como la Orden al Mérito que tiene el Hospital San Juan de Dios y fue otorgada a diferentes personas, incluyéndonos a la ANE, y la conmemoración que desde la Alcaldía Mayor y la Alcaldía Local tuvieron para con la AES. También hemos escrito toda esta historia de la lucha para reconocer a todos los que aquí hemos trabajado en el tema. Entonces, algunas de las publicaciones, no solo en la recuperación social de la memoria local, sino también del Hospital San Juan de Dios. Entonces, en este tema, pues hemos participado activamente con las comunidades, mira acá, participando en darle a conocer toda la enseñanza que desde el José Celestino Mutis y la expedición botánica que fue desde el hospital y quedó acá. Entonces la estábamos compartiendo y haciendo a las personas participantes, yendo a los colegios, universidades, a contar esta experiencia. Mientras esto va ocurriendo, pues se hacen las justas reclamaciones. Desde el año 98 no se pagan acreencias laborales. En el año 2005 nombran una liquidadora que en vez de cumplir lo que dice la ley 735, de poner a funcionar el hospital, hacer los esfuerzos por recuperarlo, por mirar esa identidad, ese patrimonio, ese territorio, esa historia, pero sobre todo unos derechos laborales, dieron la orden de que querían era liquidarlo, posteriormente venderlo, y hoy, en el año 16, con una alcaldesa a la cabeza del Distrito Capital. Entonces, estas torres, la torre de 9 pisos, la torre de urgencias y la torre docente de la Universidad Nacional de Colombia, más la parte del primer piso, pues van a ser demolidas para un nuevo hospital, ya no va a ser Hospital San Juan de Dios, Hospital Santa Clara. Y mientras tanto, las justas reclamaciones a través de los diferentes entes, ya pues nadie quiere saber de San Juan, desde la ANEC le hemos escrito y hemos participado activamente en los momentos que se ha requerido, ¿dónde? Pues donde sale una ley que dice que debe terminar el hospital. Se demostró, obviamente, que no era legal, que el hospital está constituido, que los trabajadores no recibimos un salario desde el año 98. Algunas personas pues colocaron sus tutelas, sus demandas, un porcentaje mínimo ha recibido pues dinero por esta situación, pero los derechos laborales, tenemos una convención colectiva de trabajo que nos contestan del Ministerio de Trabajo, que está vigente, pero pues no se ha cumplido. Entonces, eso quería pues contarles, referirles cómo desde San Juan nosotros estábamos yendo, cuidando todo lo de la parte patrimonial. Sin embargo, pues en este momento, en el año 16, la alcaldía anterior pues no permitió que entrásemos más. Vamos diariamente, estamos allí y mientras tanto estamos haciendo las reclamaciones ante el Ministerio de Trabajo, ante el Ministerio de Salud, el Ministerio de Hacienda, y con la ANEC hemos tenido esta lucha, hemos también participado en los diferentes movimientos que se han tenido en algunos de los momentos cuando se hacen las marchas, ¿sí? Contarles que pues de los compañeros y compañeras de enfermería han muerto un número muy significativo por enfermedades que podían ser tenidas oportunamente con un cuidado, una atención médica. Muchos de los trabajadores, pues en 20 años que lleva esta crisis, no tienen servicio médico. ¿Por qué? Porque pues no tienen otro trabajo, ha sido difícil, esa parte humana hay que contarla, la parte social, la parte económica, la parte de la crisis que nos ha golpeado tan duro. Fue difícil porque en muchos de los lugares, en otros años era importante haber trabajado, haberse formado en el Hospital San Juan de Dios como carta de presentación para llegar a un trabajo. Hoy día, pues ya no es así. La comunidad, los jóvenes, los niños, las personas mayores de todas las localidades y ciudades de Bogotá llegan, nos acompañan, están allí desde la cultura, desde el arte, desde la
la misma patrimonio, pero no hemos logrado. Entonces, para todos saber que el problema de San Juan, a pesar de que se ha luchado, se ha tenido en todas las esferas judiciales, no ha sido posible. Obviamente, la mayoría pues, de las trabajadoras de la salud, pues no estábamos en forma activa en los sindicatos, porque muchos no tuvieron posibilidad de volver a trabajar. Sabemos que si uno es mayor de 36, 39 años, es difícil que le reciban, y más cuando hay una orden de pues, no cooperación, de no llevar a feliz término este tema de la reclamación laboral. Todos hasta el momento, todos tenemos un contrato a término indefinido, ¿sí? Pero ninguno, en general, hemos recibido desde el año 98 mensualmente, ni de ninguna forma, nuestras acreencias laborales. También el tema de las pensiones ha estado muy enredado porque no aparecen semanas cotizadas. Siempre que se habla de Hospital San Juan de Dios, estamos hablando también del Instituto Materno Infantil. ¿Por qué? Porque somos una sola institución. En los años 60 pasó la décima, nos dividió, pero seguimos siendo la misma institución. También desde lo laboral, con la ANEC hemos elevado diferentes reclamaciones, como les decía, tanto al ministerio como a la dirección del hospital. Estamos pasando por el tema de la Procuraduría General de la Nación, la Corte Constitucional. Fuimos víctimas del cartel de la toga en el año 2008. Entonces, por todo esto hemos pasado. También hacer la referencia de cómo la mayoría de trabajadoras de San Juan, en un 80%, pues corresponde a mujeres. Eso también ha demostrado que las luchas y muchas de las cosas que hacemos, así diga uno que hoy día no es verdad, sí se ve que el tema de la precarización de la salud, de los salarios, del pago, de creencias que ya fueron pues tenidas en cuenta, que ya fueron ampliamente documentadas de que sí tenemos el derecho, no se ha sido posible. En ese momento, el predio del Hospital San Juan de Dios está en manos de la Alcaldía Mayor, de la ERU, que es la empresa de renovación urbana dedicada a la vivienda en todo Bogotá, pero fueron cambiando el PEM, el Plan Especial de Manejo y Protección, donde no solamente se estaba cubriendo y entendiendo como parte importante los edificios, los elementos, sino también los conocimientos y el patrimonio inmaterial, o sea, todo el trabajo y todo lo que nosotros como trabajadores y trabajadoras durante varios siglos le aportamos al Hospital San Juan de Dios. Entonces, eso tampoco pues ha sido tenido en cuenta. Cuando hablamos de patrimonio, estamos hablando de todo tipo de patrimonio, el médico, el artístico, el de enfermería, el patrimonio ambiental, natural, religioso, ¿sí? Inclusive tenemos hallazgos allí, porque allí fue la hacienda de don Antonio Nariño, los vestigios de la hacienda, y en el año 48 muchos restos fueron sepultados allí en lo que se considera hoy el helipuerto, pues porque Bogotá no daba abasto con los cementerios y el lago Lunapar de dejar allí los cuerpos. También en el hospital de ese momento fue el tomado en cuenta como sitio de, pues también nos han hecho reconocimientos, pero los reconocimientos no valen si no tienen Margarita, justamente todo el tema de esto. Señora. te quedan 5 minutos. Bueno, entonces contarles que el Hospital San Juan de Dios, entonces como les digo, fundado en 1564 a 2020, a sus 454 años, pues no, en este momento, pues la situación de reclamación de derechos laborales, pues está en stand-by. Y pues nada, contar cómo la Asociación Nacional de Enfermeras siempre ha estado ahí pendiente de este tema, pero pues es lo que tenemos hasta el momento. Pues agradecerles la atención y pues esta historia la vamos a mirar qué va a parar. Si finalmente ya no va más San Juan, ahora nuevo Santa Clara, ahora otro nombre, Complejo Hospitalario San Juan de Dios, a lo que no se va a usar sino como oficina. Bueno,
en ese plan estamos, esa es la modernización. Muchas gracias, les agradezco enormemente. Invitarles, nosotros el último domingo de mes hacemos el Siga Este Su Casa por las afueras del hospital y pues vamos a contarle esta historia. Es importante contar que la comunidad está con nosotros y pues les esperamos. Muchas gracias. Gracias, Margarita, por esta importante síntesis. Primero que todo, quiero comentarles que en el chat se dispersó el link de asistencia para que sea diligenciado. Entonces, para tener en cuenta. Bueno, Esperanza nos ha presentado parte de la historia sindical de la ANEC en un momento del país en el que se tenía trabajo estable y con seguridad social. También nos ha narrado cómo con la llegada del modelo neoliberal se fueron desmontando los derechos laborales y debilitando las organizaciones sindicales. Cecilia, por su parte, nos describió la normativa que fue desregularizando los derechos laborales y desprotegiendo a quien vende su fuerza de trabajo. Señala cómo se creó un lenguaje que favorece la aplicación de la precariedad. Nos ha mostrado los procesos de la negociación sindical a nivel nacional, así como la participación de ANEC en la formulación de política, el trabajo científico que se ha venido realizando a través de su participación en la mesa de monitoreo crítico de condiciones de bioseguridad y laborales, y nos invita a fortalecer la investigación y defensa de los derechos laborales de enfermería, teniendo en cuenta que nuestro centro es el cuidado de enfermería. Le agradecemos a Margarita por la presentación sobre el trabajo cercano de ANEC con el San Juan de Todos, conocer el proceso que se ha seguido y la necesidad de que todos defendamos el San Juan de Dios como patrimonio de la salud en Colombia y cuna de la formación profesional, técnica, tecnológica y a nivel auxiliar. Con estas palabras, pues doy paso a las preguntas. No sé quién quisiera intervenir. Edilma, cuéntanos. Si yo quisiera hacer una pregunta, resulta que en enfermería, desafortunadamente, cuando se habla de la defensa de los derechos laborales, o sea, hay una situación que es contradictoria. Por una parte, quienes hacemos, o más bien, quienes hacen parte de la comunidad de enfermería, pues nosotros también, o algunas personas que no están vinculadas a las organizaciones de enfermería, hacen, digamos, cuestionamientos y dicen, ¿y la ANEC qué hace por la defensa de los derechos de enfermería? ¿Y ustedes qué hacen? Y ustedes no hacen nada. Por un lado. Por el otro lado, desde la formación universitaria se considera casi que pecado mortal afiliarse a la ANEC por ser una organización sindical. Por otra parte, tampoco tenemos una conciencia de clase trabajadora, o sea, pareciera que fuéramos como de un estrato superior o no entiendo, o sea, no hay una conciencia de que somos trabajadores. Y la pregunta es, desde su experiencia, desde su trayectoria, desde las luchas que han venido dando, ¿qué se puede hacer para cambiar esa desafortunada realidad que vivimos en enfermería, donde creemos que es pecado y que es malo afiliarse a la ANEC y específicamente la ANEC en su responsabilidad sindical? Esta es la pregunta, gracias, para las tres conferencistas. ¿Quién va a responder? Es una pregunta interesante porque yo creo que se le hace a todo el movimiento sindical del país y yo creo que es necesario que consideremos que estamos en un país que estigmatiza el trabajo sindical, que estigmatiza la labor del líder social. Entonces, hay mucho temor y ese temor va condicionado a ese acceso al trabajo. Y yo he encontrado personas que me dicen, no, es que me da miedo
que sepan que voy a ingresar a la asociación. Y yo les decía, con miedo o sin miedo, igualmente va a pasar lo que tiene que pasar. Y es lo que nosotros tenemos que decir aquí. Aquí hay que hacer procesos globales de trabajo con otras organizaciones de la región en materia de la defensa de los derechos sociales y particularmente el trabajo. Lo que debemos mantener es la organización y potencializarnos nuestro trabajo con organizaciones como la Federación, con el mismo Consejo Internacional de Enfermeras de Colombia, pues siempre Internacional de Enfermería, perdón. Siempre se ha hablado de la tarea circunscrita a un lugar, y para trabajar en lo local, yo quiero decir que muchas de las acciones que se pueden desarrollar las podemos hacer en los territorios. Tiene más incidencia el trabajo de enfermería que haga en procura de la defensa de sus derechos desde el nivel territorial, hablando con sus gobernadores, con los diputados de la región, que el trabajo que logremos desde el nivel nacional. Esa es una realidad para lo cual me parece que una salida importante es que se convoquen esos consejos técnicos departamentales a nivel regional y desde la junta directiva nosotros apoyemos esas iniciativas de trabajo, porque es allí donde lograremos transformar esa relación entre empleador y trabajador, pero en el territorio. Yo creo que es un elemento que aporto pues para esa discusión, el elemento global y regional más amplio, pero no descuidar el tema territorial. O sea, tenemos mucho por hacer en nuestros territorios. Gracias. Cecilia. No se oye, Ceci. ¿No tienes audio? No tienes audio, Ceci. Bueno, mire, yo, ¿qué considero yo? Primero, saludar el evento, destacar que pronto en la presentación no lo hice, el trabajo que ha hecho en especial Pedro Yepes. ¿Ah? ¿Aló? Ay, Dios mío. Ahí tengo audio. Sí, sí te estamos escuchando. Te oíamos un poquito entrecortada, pero te oímos. No, ya no. Ahora tienes el micrófono apagado. Cecilia, estás con el micrófono apagado. Cecilia, no tenemos audio. Gobernador Aníbal Gaviria.
Se te dañó el audio, Ceci. Margarita, mientras que de pronto Cecilia soluciona los problemas de audio, eh, ¿cuál sería tu respuesta? Pues ante todo agradecer y saludar el evento, el recordar que estar en afiliado en ANE nos ayuda, claro que nos ayuda. ¿Por qué? Porque tenemos el respaldo de la asociación, tenemos el respaldo de las compañeras, e invitarlos e invitarlas a, a que contemos esto a nuestros demás compañeros que se afilien, la solidaridad, la compañía, el trabajar juntos, creo que nos va a ayudar, porque a veces estar en solitario es lo que más aprovecha los estamentos nacionales o distritales en este caso, pues para que nuestros derechos sean vulnerados. Entonces, esa es como la invitación a que nos asociemos. Vea, tenemos varios espacios, varias asociaciones donde podemos estar desde enfermería, y la invitación es esa, y que sigamos reclamando nuestros derechos, pues porque vienen por todo, ya vienen hasta por la vida de todos y cada uno de nosotros, nuestras familias, y además porque pues no hay derecho a que esto pase. Enfermería ha dado muestras de cómo, no solo en la pandemia, sino en toda la historia de Colombia, ha estado siempre presente. Entonces, esa sería como mi invitación y agradecerles. Bueno, ahora sí logré. Espérate. Bueno, ahora sí logré ubicarme y tener sonido, porque se fregó el computador. Ya estaba cansado de tanto trabajar. Estaba planteando primero que tengo que resaltar el trabajo en la parte de asesoría jurídica, de asesoría en negociación, de asistencia en los problemas que se presentan a las enfermeras en las diferentes seccionales y en Bogotá, del compañero Pedro Yepes, que ingresó a la Junta en el año 2016. Y de Dilma, que ingresa a Cundinamarca y en este momento obra como negociadora en la red en el distrito, y que también ha estado visibilizando mucho el trabajo de ANEC en monitoreo y en todas las actividades de la pandemia. Es decir, que se ha visibilizado mucho el liderazgo de enfermería en cabeza de estos colegas, Gloria Arenas, Esperanza Niño en Boyacá, Sol Janet, Diana Stauros, en todas esta serie de seccionales donde han habido problemas y ellas han destacado, y la Junta Nacional ha estado muy presente. Yo quiero hacer un llamado especial para que a nivel de las regionales, de las seccionales, de los comités, expresemos, nos esforcemos en un trabajo por ampliar nuestra base social, porque nosotros tenemos seccionales que tienen 12, 15 afiliados y se mantienen, pero no logramos crecer, y hay que fijar una estrategia de afiliación que encante a los jóvenes y los traiga, pero jóvenes que respeten la historia, que no consideren que a partir de ellos es que se hace la historia, sino que la mantengan, la preserven, la orienten y la desarrollen al futuro. Eso tenemos que hacerlo en todas las seccionales y participar activamente de todas las actividades que se hacen. Sabemos, las enfermeras no somos muy dadas a la movilización, pero la misma situación nos está llevando a eso. Yo quiero contarles que dentro de todos los profesionales, de todos los trabajadores de salud afectados por COVID, el 44.38% son personal de enfermería,
y entre ellos un número significativo de 2.092 enfermeras. Es decir, que nosotros estamos en la primera línea y no somos y no hemos sido capaces, nos da miedo. Yo les decía a las colegas, tomaron una determinación en la pandemia y fue preservar su puesto de trabajo, no importa en qué condición, sin elementos de protección, comprando sus propios elementos de protección, con tal de subsistir, y eso uno lo entiende. Es decir, escogieron el criterio de mantener su puesto de trabajo, mantener su subsistencia, no morirse de hambre, pero sí morirse de COVID. Esas son decisiones que uno tiene que mirar sin quitarnos el miedo. Esperanza dice, sí, que nos da miedo. Sí, a todos nos da miedo, pero tenemos nosotros, a partir de ese miedo es que nos pisotean, nos violan los derechos, no nos contratan, no nos pagan y nos llenan de trabajo, nos persiguen, nos acosan, etcétera, y nosotros simplemente seguimos ahí trabajando en el criterio de esa enfermera silenciosa que están en las fotos, en los pasillos de los hospitales, con un dedo en la boca. Callemos y cuidemos. No, señores, yo considero que el cuidado es un elemento dinamizador y que puede desarrollar tanto a quien cuida como a quien vamos a cuidar. Y yo hago ese llamado para que rodeemos nuestras organizaciones y si no, el pensamiento individual sirve para el individuo, pero el pensamiento colectivo preserva las condiciones del individuo y preserva la profesión. Gracias. Muchas gracias por la participación de Esperanza, Cecilia y Margarita. Recordarles que mañana se realizará el evento oficial de celebración y que iniciaremos a las 4:30 a través del mismo enlace. El viernes estaremos a las 5 de la tarde en el acto de reconocimiento a un grupo de enfermeras que han realizado aportes importantes en el desarrollo de enfermería. Y con este acto cerraremos nuestra celebración de los 85 años de ANEC. Importante recordar, siempre la salud es un derecho fundamental y enfermería hace parte importante de este, por lo cual debe ser siempre participativa en la creación de políticas en beneficio de esta y de la profesión. Muchísimas gracias. Que tienes alguna otra enfermedad, digamos, concomitante con esta, tú vas, te lavas tus manitos, te metes tus dos deditos aquí suavemente y ni siquiera tienes COVID. No se oye. ¿Ya colgaron? Ya, Muchas gracias a todos por su asistencia. Bueno, hasta luego y muchísimas gracias. Nos veremos mañana. Gracias. Hasta luego. Mañana. Gracias. Muchas gracias. Luzmila. Gracias por Gracias. tu asistencia, Ilma, Un abrazo. Margarita. A todos. Muchas gracias. Nos vemos mañana. Nos vemos Muchas gracias. mañana. Hasta Gracias. mañana.